¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Ensayos sobre la vida humana de Thomas Nagel. Thomas Nagel fue un filósofo estadounidense, aunque no nació en Estados Unidos, que nació en 1937, fue profesor de filosofía y derecho en la Universidad de Nueva York y falleció a los 87 años. Es conocido, entre otras muchas cuestiones, por su contribución a la teoría política liberal, moral y deontológica en su obra La posibilidad del altruismo de 1970. También criticó los estudios reduccionistas sobre filosofía de la mente en su artículo académico ¿Qué se siente ser un murciélago? Es un pensador ateo y sus contribuciones a la filosofía fueron reconocidas con diversos premios de gran importancia. En este libro pues comentaré simplemente algunas ideas sobre la existencia humana y realmente sin pretensión de agotar todas las cuestiones, ni mucho menos. Lo más recomendable es leer el libro, lógicamente. Esto es una especie de reseña del libro, de introducción al libro, simplemente. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro, él trata la cuestión de la muerte y dice al principio, si la muerte es el fin inequívoco y permanente de nuestra existencia, surge la pregunta de si morir es algo malo. Él, en otros textos, dice que efectivamente la muerte es algo muy negativo porque suprime la existencia y es algo que produce angustia generalmente en los seres humanos, algo entendible por otra parte. Además, también analiza la cuestión de la inmortalidad y señala el propio Thomas Nagel. Dado que deseo dejar de lado la cuestión de si somos o podríamos ser inmortales de alguna forma, simplemente usaré en este ensayo la palabra muerte y sus términos afines para referirme a una muerte permanente, sin el añadido de cualquier forma de sobrevivencia consciente, porque él pues es ateo, no cree en una existencia ultramundana después de la muerte. En ese aspecto es similar a lo que plantea otro gran filósofo, que es Bertrand Russell, que fue coetáneo de él por lo menos una serie de años, y que también cuando le preguntaron en una entrevista en la BBC si creía en la existencia después de la muerte, dijo que eso eran tonterías, que eso era totalmente absurdo. En cualquier caso, por supuesto, hay que respetar los sentimientos religiosos, las creencias en la trascendencia después de la vida, y eso forma parte también del mundo cultural humano, el creer o no creer. Por lo tanto, eso hay que respetarlo, aunque pues en este caso, en el caso de Nagel, tampoco cree en la inmortalidad. En cualquier caso, pues él pues analiza estas cuestiones y dice también, no discutiré el valor que la vida o la muerte de una persona puede tener para otros o su valor objetivo, sino solo el valor que tiene para la persona que es su sujeto. En efecto, el tema de la muerte hay que tratarlo sobre todo desde una cuestión interna, subjetiva, porque el valor de la vida es inmenso y, bueno, pues hay muchas situaciones posibles. Por ejemplo, él dice, o escribe, en primer lugar, el valor de la vida y sus contenidos no se atribuye a la simple supervivencia orgánica. A casi cualquiera le daría lo mismo si no intervienen otros factores, una muerte inmediata o un coma inmediato seguido por una muerte 20 años después sin haber recuperado la conciencia. En definitiva, lo que se echa de menos es que desaparezca la conciencia y que desaparezcan los sentimientos, las emociones, los pensamientos y que no pueda disfrutar de las vivencias de la vida. Eso es lo fundamental. En ese sentido, es indudable que en el inconsciente humano está la necesidad o el deseo de seguir viviendo sin fin, para siempre. Por eso también escribe el propio Thomas Nagel lo siguiente. No obstante, estos inconvenientes no eliminarán la ventaja básica que proporciona una existencia continua, aunque interrumpida. En ese sentido, yo creo que el valor fundamental aquí sería la existencia continua. Desearíamos vivir pues, cientos de años o miles de años, un tiempo realmente muy desproporcionado para poder disfrutar de todo lo que nos puede ofrecer la vida, aunque podríamos llegar también a hastiarnos o a cansarnos, según otros filósofos. Realmente pues se pueden hacer muchas consideraciones al respecto. Por ejemplo, escribe Nagel también, si es bueno estar vivo, esa ventaja puede atribuirse a una persona en cada momento de su vida. Se trata de un bien del cual Bach tuvo más que Schubert, sencillamente porque vivió durante más tiempo. Sin embargo, la muerte no es un mal del que Shakespeare haya recibido hasta ahora una porción mayor que Proust. Si la muerte es una desventaja, no es fácil decir cuándo la sufre un hombre.
Aquí, a mi juicio, lo más importante, lo más esencial es que realmente vivir más tiempo es algo que define lo bueno de la vida. Aunque se viva con problemas, con dificultades, también puede haber problemas en la salud, etcétera, pero al final es mejor estar vivo que muerto. Por lo tanto, cuanto más tiempo vivamos, lógicamente eso es un bien mayor, no un bien menor, en principio. Exceptuamos casos como, por ejemplo, del encarnizamiento terapéutico o situaciones ya que requieren cuidados paliativos extremos, etcétera. Pero en las demás condiciones creo que es algo objetivamente definible, que es un bien mayor vivir más tiempo que vivir menos tiempo. Eso es incuestionable. Es cierto que muchas veces los adolescentes, los niños, los jóvenes, pero también adultos, consideran que da igual el tiempo que se viva, viviéndolo con intensidad. Pero eso se dice de una forma puramente especulativa, pero luego cuando la persona se ve ante la tesitura de poder seguir viviendo más tiempo, menos tiempo, las cosas cambian generalmente y la persona se agarra a la vida como de una forma, como un clavo iba a decir, de una forma realmente pues increíble. Lógicamente, porque hay un conatus, un deseo de seguir viviendo. Y eso es algo que también reflejó, por ejemplo, la filosofía de Spinoza, el propio Spinoza. En ese sentido, se ha especulado mucho sobre el temor a la muerte y el propio Nagel trata esta cuestión también. Dice, la idea de que la muerte no se considera un estado infortunado nos permite refutar una curiosa, aunque muy común sugerencia acerca del origen del temor a la muerte. A menudo se afirma, dice, que quienes objetan la muerte han cometido el error de intentar imaginar qué se siente estar muerto. Efectivamente, desde una perspectiva atea o puramente científica, no se siente nada al estar muerto. Lo que se siente es estar vivo y saber que uno va a dejar de tener sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Ese es el temor que produce la muerte, no que después de muerto o una vez muerto, para ser más exactos, se vaya a pasar mal o se vaya a sentir tristeza o negatividad, etcétera, porque no va a haber ya ninguna de esas sensaciones. Pues iremos destinados probablemente o muy probablemente a la nada más absoluta. En ese sentido, el miedo a la muerte es el miedo a dejar de estar vivo, no a la muerte en sí misma. Dicho de otra forma, en ese sentido, realmente esto es muy común, por ejemplo, en los adolescentes, los jóvenes, pensar que la muerte tiene un cierto significado porque no es la desaparición total de la vida, etcétera, pero realmente sí lo es. En ese sentido, cuando se está muerto no se siente nada, absolutamente, ni se percibe nada. Es el más absoluto vacío, la más absoluta nada. En ese aspecto, a ese estado, pues no hay que tenerle miedo ni temor, porque no se va a sufrir nunca. Lo que sucede es que se sufre porque no se quiere perder la vida y se quiere seguir viviendo. Básicamente esa es la cuestión. Por otra parte, pues se pueden hacer muchísimas más disquisiciones al respecto, pero creo que con estas he reflejado un poco lo fundamental, por lo menos en ese sentido. Por lo tanto, podemos decir que es un tema que ha formado parte de la filosofía, el tema de la muerte y la vida, y pues hay otras consideraciones. Dice el propio Nagel, cuando un hombre muere se nos deja con su cadáver, que si bien puede sufrir el mismo tipo de accidente que puede ocurrirle a un mueble, este no es un objeto que merezca piedad como si lo es el hombre. Ha perdido la vida y si no hubiese muerto habría continuado viviéndola y habría seguido poseyendo cualquier bien que haya en vivir. Este es el punto clave de la muerte. En ese sentido, lo que sucede es que por muchos años que viviéramos y en el futuro se consigue un remedio o una solución terapéutica o unas medicaciones que sirvan para que el envejecimiento celular sea mucho más lento o se ralentice, y eso ya se está realizando con éxito en ratones de laboratorio, con lo cual es muy probable que en el futuro, con alguna inyección al mes, por ejemplo, o algo similar, se pueda conseguir que una persona llegue a vivir los 120 años o incluso más. En ese sentido, al final llegará también el punto de no retorno, el punto de la muerte, que tampoco se querrá admitir, probablemente. En ese sentido, es un problema mayor, la cuestión de la finitud humana, podemos decir, porque da igual el tiempo que se viva, nunca se va a querer morir.
pero parece que es un hecho biológico que no se puede evitar. Quizás es verdad que hay animales, y eso está comprobado ya por la ciencia, como la medusa, que aparentemente son inmortales, y otros que viven centenares de años, pero eso todavía está fuera del alcance de la ciencia médica humana. Pero quizás en el futuro, dentro de cientos de años, se pueda conseguir aumentar mucho la duración de la vida de las personas, pero actualmente eso no es posible. En ese sentido, podemos decir que la vida es un bien desde la perspectiva de Nagel, pero realmente es un hecho trágico la vida. Por ejemplo, escribe también el propio Thomas Nagel: la muerte de Keats, este gran poeta, a los 26 años, se considera por lo general como algo trágico, no así la de Tolstoy a los 82 años, aun cuando ambos están muertos para siempre. La muerte de Keats lo privó de muchos años de vida que se le concedieron a Tolstoy. Así que, en un sentido claro, la pérdida de Keats fue mayor, aunque no en el sentido empleado de manera estándar en la comparación matemática entre cantidades infinitas. Sin embargo, esto no prueba que la pérdida de Tolstoy fuese insignificante. En definitiva, se pueden hacer muchos análisis al respecto, es obvio. Y sigue escribiendo: quizás o quizá solo objetamos los males que se añaden de manera gratuita a lo inevitable. El hecho de que sea peor morir a los 26 que a los 82 años no implica que no sea terrible morir a los 82 o incluso a los 806. Efectivamente, lo terrible de la muerte es el hecho en sí de que se pierde la vida, fundamentalmente, independientemente de la edad a la que se muera, aunque por supuesto diríamos que lo fundamental es vivir el mayor tiempo posible y estar vivo el mayor tiempo posible. Eso es lo mejor, sin duda, porque la cantidad de vida es un factor fundamental, independientemente de que a todos nos aguarde la misma muerte. Luego, en el segundo capítulo, el libro aborda cuestiones relativas al absurdo. El absurdo lo titula el propio Nagel. Y comenta o escribe el propio Nagel lo siguiente: la mayoría de las personas siente en ocasiones que la vida es absurda. Y algunas lo sienten de manera vívida y continua. Sin embargo, las razones que se ofrecen por lo común para defender esta convicción son claramente inadecuadas. No han podido explicar por qué la vida es absurda. Yo creo que es fácilmente explicable por qué la vida es absurda, porque la propia existencia tiene muchas cuestiones relacionadas con lo absurdo. No existe la lógica en la vida, influye el azar de manera positiva y muchas veces negativa, hay accidentes, hay tragedias, hay enfermedades de todo tipo, hay guerras, hay epidemias, etcétera, etcétera. Luego también existe la pobreza y existen otros muchos males y problemas que forman parte de la vida. Por lo tanto, es entendible que ya desde pensadores como Albert Camus y otros muchos, como Sartre, Unamuno, han considerado que la existencia es algo realmente absurdo del todo, o casi del todo, y a pesar de todo conviene seguir existiendo. El propio Nietzsche, con su vitalismo irracionalista, también estaba de acuerdo en aceptar ese absurdo de la vida, intentar superarlo a través de una vida dionisíaca, no de una vida apolínea, y diríamos aprovechar lo bueno y lo malo de la vida en el mejor sentido posible, con esa voluntad de poder, con esa idea de ser superhombre, de superar los obstáculos, de vivir al máximo de nuestras posibilidades, y en ese aspecto hay poco que decir. De hecho, el propio Nagel dice: en la vida ordinaria, una situación es absurda cuando implica una discrepancia clara entre las pretensiones o aspiraciones y la realidad. Alguien ofrece un discurso complicado para apoyar una propuesta que ya ha sido aprobada, un criminal famoso es nombrado presidente de una gran fundación filantrópica, alguien le declara su amor por teléfono a un anuncio grabado, a fulano se le caen los pantalones mientras lo arman caballero. O sea, que hay muchas situaciones absurdas en la vida, muchísimas, numerosísimas. En ese sentido, las personas luchan contra lo absurdo, se enfrentan a él, pero es verdad que el absurdo está presente continuamente en la vida. Y eso es algo incuestionable. De hecho, Nagel también escribe al respecto: las vidas de muchas personas son absurdas, de manera temporal o permanente, por razones convencionales que tienen que ver con sus particulares ambiciones, circunstancias y relaciones personales. Pero podemos decir que sí hay un sentido
filosófico del absurdo, que ha sido analizado y estudiado no solamente por Nagel y por otros muchos filósofos, sobre todo los filósofos existencialistas, como Kierkegaard, como Unamuno, como Sartre, como Camus y otros muchos, hasta cierto punto también por Merleau-Ponty, que era fenomenólogo, pero también, en cierto sentido, un filósofo existencialista, incluso por los personalistas también, como Mounier, por ejemplo, y otros. Y eso es algo evidente, que no se puede discutir, a mi juicio. Pero eso sí, esto no significa que no podamos vivir de forma más o menos coherente, porque, escribe también Nagel, no podemos vivir vidas humanas sin energía ni atención, ni tampoco sin hacer elecciones que muestren que tomamos algunas cosas con más seriedad que otras. Por supuesto, nuestra fuerza de voluntad, nuestra perseverancia y nuestra tenacidad sirven para afrontar las absurdidades de la vida, que son muchísimas, y conseguir pues, una vida más o menos racional y una existencia en la que podamos desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades y que podamos perseguir en ella también nuestros sueños y alcanzarlos en la medida de lo posible. En ese sentido, también, pues esto pues hay que decirlo. Y eso no significa que porque la vida sea en gran medida absurda, tengamos que desistir de luchar por lo que queremos vivir y por lo que queremos ser y por lo que queremos realizar en nuestra vida. Eso tiene que ser lo fundamental, independientemente de las cosas absurdas de la existencia. De hecho, él hace referencia al mito de Sísifo, de Camus, y dice, Camus sostiene que el absurdo surge porque el mundo no logra satisfacer nuestras exigencias de significado. Esto sugiere, dice Nagel, que el mundo podría satisfacer esas exigencias si fuese diferente, pero es que no lo es. El mundo es caótico, es irregular, es desproporcionado muchas veces, es injusto, etc. Por eso existen las leyes, las normas, el derecho, los jueces, los tribunales, precisamente la policía, para hacer la existencia, diríamos, algo más racional o más racional dentro del caos que existe y dentro de pues las contingencias que están presentes continuamente en la vida. Contingencias positivas y negativas. Las positivas, pues perfecto, pero las negativas hay que intentar superarlas de la mejor forma posible. En ese sentido, luego le hace algunas consideraciones sobre el escepticismo filosófico, que supone que no podemos conocer nada con rigor, con exactitud, con precisión. El escepticismo está en contra de que se pueda alcanzar la verdad. Considera que es imposible alcanzarla, pero si somos demasiado escépticos tampoco podemos vivir adecuadamente, porque hay que tomar decisiones con la mayor información posible, pero no podemos tener una información infinita para tomar decisiones, y eso es otro punto crucial a considerar. Realmente, pues él en otros capítulos del libro, en el tercero por ejemplo, también trata Nagel de la fortuna moral, y dice, por ejemplo, en relación con Kant, Kant creía que la buena o la mala fortuna no debía influir ni en nuestros juicios morales sobre una persona y sus actos, ni en la evaluación moral que esa persona hiciera de sí misma. Realmente, por supuesto, la moral kantiana es una moral rigorista, es una moral deontológica que busca el deber por el deber y se centra más en los deberes que en los derechos, aunque por supuesto es un pensador ilustrado, de pensamiento liberal, que considera que tiene que haber pues, un Estado republicano y pues en su libro sobre la paz perpetua plantea estas cuestiones, también una especie de Estado universal que, diríamos, promueva la paz mundial y en definitiva el progreso humano, porque Kant es un filósofo que está convencido de que los seres humanos, aunque tengan una insociable sociabilidad y sean malos a nivel natural, en su naturaleza interna, que exista la maldad en la naturaleza humana interna, pues a pesar de eso está convencido de que los seres humanos pueden progresar. De hecho, cuando surgió la Revolución Francesa, el propio Kant la saludó alborozado, alegre, muy alegre, porque no hay que olvidar el lema de la Revolución Francesa en 1789, libertad, igualdad, fraternidad, que encajaba perfectamente con la moral kantiana y en general con los valores de los filósofos ilustrados tanto de Francia como de Alemania como de los restantes países europeos o en definitiva con España, con Italia, etcétera, y con el Reino Unido también, por supuesto, entre otros. Por tanto, en ese sentido, en el ámbito de la moral se pueden hacer numerosísimos análisis y disquisiciones
Muchas gracias a todos por su atención en este vídeo en el que he intentado reflejar algunas ideas sobre el libro Ensayo sobre la vida humana de Thomas Nagel y por último recomendar mi canal a los que quieran tener pues, conocimientos, información sobre cuestiones de actualidad también, tutoriales de filosofía, artículos también periodísticos que también los subo a mi canal, etcétera. Y les animo también pues a seguir mis vídeos suscribiéndose a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta siempre.